Sean todos bienvenidos a esta grabación en este día. El tema que el día de hoy vamos a meditar es el bautismo. Siempre que tocamos las escrituras, para meditar en ellas es importante que le pidamos a Dios su sabiduría. Y en este lugar ya hicimos una oración para pedirle que Dios sea el que nos dé entendimiento para comprender aquellas cosas que vamos a meditar el día de hoy. El tema, como les digo, es el bautismo. La palabra bautismo, pues es la acción de llevar a cabo un bautizo. A veces se utiliza esta palabra indistintamente, bautismo y bautizo, aunque bautismo pues es la acción. La palabra bautizo quiere decir sumergirse, anegar o hundir. Es una palabra griega. Si nosotros buscamos esta palabra tal cual en el Antiguo Testamento de la Escritura, pues no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar algunas palabras que significan lo mismo, pero la palabra bautizo, como el Antiguo Testamento no fue escrito en griego, pues no la vamos a encontrar. De tal manera que esta palabra, pues la vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, aunque no la encontramos, cuando entendemos qué es el bautismo en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que en el Antiguo hay muchos eventos y figuras que nos hablan del bautizo. Entonces, no pensemos que en el Antiguo Testamento Dios no dice nada acerca de esto, no, sino que hay eventos y hay pues narraciones de algunos acontecimientos que vamos a darnos cuenta que están hablando del bautizo y se vuelven en figura del mismo. Vamos a empezar citando unos pasajes en el Antiguo Testamento y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, y voy a empezar a leer desde el versículo 1. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor, y en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, dice aquí, pero era leproso. Y de Siria habían venido cuadrillas y habían llevado cautivas a la tierra de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces estamos hablando de alguien que era capitán de un ejército. En aquel entonces era un ejército poderoso, en esta época el ejército de Siria, y dice que era leproso. Y habiendo llevado esclavos a su casa, Naamán, una sierva israelita, le comenta a la esposa de Naamán que sería bueno que Naamán le consultara a un profeta que estaba en ese momento en Israel, que era Eliseo. Y dice el versículo 4: y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es decir, le pide permiso al rey para poder ir a buscar a Israel a este profeta. Y díjole el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Entonces Naamán se va a buscar al profeta, y encontrando al profeta, hallándolo, pues el profeta dice en el versículo
Versículo 8. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces le dice al rey de Israel: no rasgues tus vestidos, mándame a Naamán para acá. Y dice el versículo 9: vino Naamán con sus caballos y con su carro y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Él llega, acuérdense que es leproso, y dice el versículo 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Por qué estoy tocando este pasaje? Porque en el versículo 10 dice lávate. Si nosotros buscamos una Biblia hebrea, la palabra que viene ahí es sumérgete. ¿Sí? ¿Qué decíamos que era, qué significaba la palabra bautizo? Sumergirse, hundirse, anegarse. Pues bien, cuando habla aquí de que Naamán se tenía que lavar en el Jordán, pues no se refiere a que Naamán iba a llegar, la orden no se refería a que Naamán llegara al Jordán, tomara de esas aguas y se salpicara en la cara o se lavara las manos. No, sino que se introdujera en el Jordán y pues se lavara, ¿verdad? En otras versiones dice se zambullera. Entonces podemos ver que esta palabra en hebreo pues tiene un significado, la palabra, a hundirse, sumergirse, zambullirse. En el libro de Salmo encontramos otra palabra que en hebreo también representa una inmersión o sumergirse en algún líquido. Nada más que aquí, en Salmo capítulo 69, dice el versículo 14: sácame, muy importante, ya ven los versículos en su pantalla, dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y del profundo de las aguas. Entonces aquí se utiliza también la palabra sumergir, es decir, introducirse completamente en algo. En el libro de los Salmos, aquí mismo, capítulo 51, dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus rebeliones, y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, Dios va a borrar nuestras rebeliones de acuerdo a su piedad. Y versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense que en Reyes decía Eliseo: ve y lávate. Bueno, pues una palabra que también hace mención a introducirse y lavarse de una manera completa en las aguas, pues es esta que encontramos en este salmo, ¿sí? No voy a mencionar las palabras en hebreo, puesto que en este caso no nos es útil para este propósito que tenemos, pero si alguien está interesado en ver las raíces de estas palabras en hebreo, pues van a hablar de sumergirse, lavarse, introducirse completamente, en este caso, en agua. Dice en el versículo 7, aquí mismo, Salmo 51, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Estos pasajes nos hablan de que Dios hace una limpieza en el hombre, y decía en el versículo 2, dice: límpiame de mi pecado. Bueno, y la palabra que se utiliza es lávame, ¿sí? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30,
versículo 18. Harás también una fuente de metal, le dice Jehová a Moisés, con su basa de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Entonces esta fuente es, dice aquí, para lavar manos y pies. Y aquí también se utiliza una palabra que es lavar, y esa palabra lavar quiere decir que se sumerja, ¿verdad? Las manos en aquel recipiente donde había agua, y también se lavaban ellos ahí sus pies. Bueno, hay otro pasaje que también utiliza una palabra acerca del lavamiento y que quiere decir un lavamiento completo del cuerpo. Dice el libro de Ezequiel capítulo 16. Estoy tocando estos pasajes para ver que hay palabras que tienen un significado que tiene relación con el significado de la palabra bautizo. Nada más que acuérdense, lo repito, bautizo viene de una palabra griega que es baptizo, que quiere decir sumergirse, anegar o hundir. Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Perdón, 16, versículo 4. Dice así: y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para temperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Cuando se tiene un nacimiento de un pequeñito, pues nace con sangre en su cuerpo. A la hora de que se produce el parto, pues entonces el bebé sale con sangre del útero de la madre, y es necesario, como dice aquí, cortarle el ombligo, y se utiliza lavar a ese pequeñito, y hay veces que también se utiliza el agua para no originar un cambio brusco de temperatura en el pequeño. Dice aquí, no fuiste lavada con aguas para temperarte. Pues una situación que está hablando aquí del pueblo de Israel en una figura. Pero aquí la palabra que recalcamos es que esta palabra lavar, pues no quiere decir nada más rociar un poquito de agua, sino sumergir el cuerpo de este pequeñito en agua por completo. Muy bien. Ahora bien, algunos de los acontecimientos que pasaron en el Antiguo Testamento, que son una figura, dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, de una inmersión o de sumergir en algo o ser cubierto por algo. Y ahí es donde se puede utilizar la palabra bautizo. Dice Primera de Corintios 10, versículo 2. Y todos en Moisés, hablando del pueblo de Israel, fueron bautizados en la nube y en la mar. Quiere decir que fueron cubiertos, ¿sí? Por eso aquí la palabra está siendo utilizada. Entonces, aquellos actos, aquellos eventos en donde el pueblo de Israel era cubierto por una nube y también cruzó la mar, pues dice aquí que era una figura, era una forma de hablar de Dios, de un bautizo de aquel pueblo. Ahora bien, dice en el libro de Hechos, capítulo 22, vamos a dar un brinco para que encontremos un pasaje
¿para qué sirve el bautizo? Porque pues el objetivo de este tema es qué nos dice la Biblia acerca del bautizo, del bautismo. Entender para qué es, por qué Dios los ordena y por qué se habla de él en la Biblia. Entonces dice Hechos capítulo 22, versículo 1. Varones hermanos, está hablando Pablo, y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Versículo 2. Mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley, de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. O sea, Pablo recibió una muy buena instrucción en la ley de Dios, y instruido por un maestro judío. Versículo 4. Que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Quiere decir que Pablo había perseguido a la iglesia. Versículo 5. Como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El apóstol Pablo, en un inicio, él era muy celoso de las tradiciones judías, y cuando se empezaba a predicar acerca de que Jesús era el Mesías, pues él se opuso a esto y persiguió a los que en ese entonces seguían las creencias y el mensaje de Cristo Jesús. Él se dirige a Damasco para prender a algunos, y en ese trayecto dice el versículo 7, y caí en el suelo, versículo 6, mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, versículo 7, y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bueno, posteriormente Pablo queda ciego, y es enviado a él, se tiene que resguardar en Damasco, y es enviado a que lo visite alguien llamado Ananías. Ahora vamos a acercarnos al versículo 12. Entonces un varón, Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. O sea, Dios por medio de Ananías le manda recibir la vista a Pablo. Versículo 14, muy importante ya para lo que ahorita vamos a ver, del 14 en adelante. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieseis a aquel justo y oyeseis la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los gentiles de lo que has visto y oído. Versículo 16. Y aquí está para qué sirve el bautismo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, le dice Ananías, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, este pasaje es muy claro. El bautismo es para lavar los pecados. Dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados, ¿sí? Para que fueran esos pecados perdonados. Entonces, empezamos a ver en el Nuevo Testamento la palabra bautizo, y esta palabra se utiliza para un acto que tiene relación
con la limpieza de los pecados, con el perdón de los pecados. ¿Y cómo se llevaba a cabo el bautizo? Dice Marcos 1, versículo 5. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él, y aquí dice dónde lo hacían, en el río del Jordán, confesando sus pecados. Entonces, este acto de sumergirse en agua, era agua, ya aquí lo estamos viendo, era un río de agua corriente, se sumergía a la persona, porque eso es lo que quiere decir la palabra bautizo, sumergirlo, hundirlo, anegarlo de agua, se sumergía a la persona y este acto tenía que ver con un lavado de los pecados. En el libro de Juan capítulo 3 vemos más características del bautismo o del bautizo. Dice Juan capítulo 3 versículo 23. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque ahí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces el bautizo se realizaba en manantiales, en aguas corrientes. Este lugar que se menciona aquí, pues hay manantiales, el agua nace y y toma corriente, ¿verdad? Ya sea un arroyo y después un río. Entonces estamos encontrando que se hace en agua corriente. Y dice, cuando digo corriente, pues nos referimos a que está en movimiento. Agua viva también se le llama. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Y fíjense que hay que hacer notar que cuando se habla del bautismo, se habla también del arrepentimiento. Se le pide que la persona que se bautiza se arrepienta. Y este es un acto de conciencia. Lo vamos a ir viendo en otros pasajes. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Los judíos, Pedro les dice a los judíos que pues habían crucificado a alguien que era el profeta que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Era aquel que el pueblo de Israel estaba esperando, pero que no se dieron cuenta y lo habían crucificado. Entonces ellos se sienten culpables de este acto, hacen un acto de conciencia. Y dice el versículo 38, y Pedro les dice, vamos al 37, por favor, vamos a poner el versículo 37, ¿sí? Dice así, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya sentían ellos una culpa por esto que habían hecho, de haber entregado a Cristo Jesús a la muerte. Y dice el versículo 38, y Pedro les dice, arrepentíos. Entonces fíjense que algo muy importante para poderse bautizar o llevar a cabo este acto es arrepentirse, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí está nuevamente, ¿para qué sirve el bautismo? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Cristo Jesús estaba con sus discípulos, ¿por qué los discípulos hacían esto y por qué Pedro les dijo que se bautizaran? Pues Cristo Jesús así lo ordenó. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id, les dice Cristo Jesús a sus discípulos, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces les da la indicación. Y fíjense que para llevar a cabo el bautismo de alguien
Aquí están los pasos, dice, por tanto, id y doctrinad. Entonces es muy importante que alguien que se bautice sea doctrinado, sea enseñado. Y entre esas enseñanzas que es necesaria que reciba, pues es que se le explique qué es el bautismo. Si alguien se presenta al bautismo sin saber qué es, puede que lo esté menospreciando y que no se dé cuenta del acto que está llevando a cabo. Y ese acto debe de hacerse con conciencia. Ya vimos que dice arrepentíos. Entonces es un acto que involucra la conciencia. No puede alguien llegar al bautismo sin hacer un acto de conciencia, sin saber para qué es. Hay muchos que toman el bautismo a juego y no le dan la debida importancia. Y esto es en muchas ocasiones porque se ignora. Yo he visto a muchos que se burlan de este acto. Algunos de ellos suben algún video y con una botella de plástico toman aguas en el río Jordán y se la echan sobre ellos mismos y dicen, pues ya soy bautizado, y esto lo hacen 2, 3 veces, burlándose de este acto, no conociendo. Y yo veo que es porque ignoran muchas cosas de este acto tan hermoso. Dice el libro de Romanos, capítulo 3, si el bautismo es para limpiar los pecados, pues entonces aquel que se presenta al bautismo es porque tiene pecados y porque hace un acto de reflexión de ellos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, hablando de los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pues sí, nosotros sabemos que todos los hombres cometemos faltas, todos los hombres pecamos. Y quisiera aclarar un poquito esto. ¿De qué manera el hombre o toda la humanidad, dice aquí, todos pecan? ¿Será que es algo como que se contagia? No. En el libro de Romanos capítulo 5 está una aclaración muy importante para saber acerca del bautismo y de qué forma se tiene que llevar a cabo. Dice Romanos 5, versículo 12, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces hay alguien que viendo este pasaje dice, bueno, este hombre por el cual entró el pecado, pues se ha de referir a la falta de Adán y Eva que se cometió en un principio. Y dice que por ese hombre entró el pecado en el mundo, y ese estado de muerte, una muerte delante de Dios, no es una muerte material, ya lo hemos explicado en otras transmisiones, y dice que el hombre entra en un estado de muerte y dice, y esa muerte pasó a todos los hombres. Y entonces todo el mundo piensa que es como algo que se contagia, como que alguien peca y ya nada más se lo pasa a los demás, casi como por arte de magia. Y no es así. Dice el versículo, hay que acabarlo de leer, dice, pues que todos pecaron. Entonces, sí pasó la muerte a todos los demás hombres, pero porque ellos pecaron, ¿sí? Es decir, no es algo que se contagia, no es algo que se transmite, no es algo que yo peco y a mi hijo se lo transmito, no es así. La misma Biblia nos aclara en Ezequiel capítulo 18, ¿sí? Y cualquiera diría, pues si Adán pecó, ¿por qué yo tengo que llevar una culpa o ver la consecuencia de una falta de él? Esto no es así, la misma Biblia lo aclara y es muy importante conocer estos pasajes para darnos cuenta
desde cuándo el hombre peca. Y dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo, si se dan cuenta, el alma que pecare, la consecuencia del pecado es la muerte, ya lo hemos visto en pasajes en la Escritura, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Quiere decir que la falta que alguien cometa, pues él tendrá su consecuencia. La falta que yo cometa, yo tendré mi consecuencia. Pero no una falta que yo cometa le trae consecuencia, por ejemplo, a mi hijo, a mi nieto, o etcétera, o a algún pariente, o a mi vecino. No, no es así. ¿Sí? Si todos los hombres pecan, todos están en un estado de muerte delante de Dios. Ahora bien, un niño, por ejemplo, ha cometido faltas cuando es pequeñito. Vamos a ver qué dice la Biblia. No lo que pensemos nosotros. Acuérdense que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y los pensamientos de Dios están en la Biblia. Entonces, si nos sujetamos a ella, pues no diremos yo pienso, yo creo que si acuerdo a lo que como hombre yo conozco. No, nos debemos de sujetar a la Biblia. Dice Deuteronomio 1, versículo 39, hablando de unos pequeñitos, dice, y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis serán por presa, y vuestros hijos, que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Entonces, cuando alguien es pequeño, cuando alguien es un bebé, cuando alguien es un niño, pues no hay faltas en él, no hay pecado. ¿Sí? Pecado es transgresión de la ley. En esa edad no se traspasa la ley de Dios, y el hombre no tiene un estado de conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿A partir de cuándo el hombre tiene una inclinación con conciencia al mal? Dice el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como lo he hecho. Estas son unas palabras de Dios después de haber destruido en el diluvio a los impíos, a los malos en aquel tiempo. Ahora, ¿para qué tocamos este pasaje? Porque dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Quiere decir que desde la juventud el hombre, cuando se inclina al mal, pues entonces peca. Y esto lo vemos muy claramente en el libro de Salmo, capítulo 25. Acuérdense que la Biblia es un libro que nos da las respuestas a todas las dudas que tenemos. Todas las dudas que el hombre pueda tener, en la Biblia las puede encontrar. Dice Salmo 25, versículo 7. De los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes. ¿Por qué dice de los pecados de mi mocedad, de la juventud? ¿Por qué no dice de los pecados de la niñez? ¿Por qué no dice de los pecados cuando ya era bebé? Pues porque en esa edad no se tiene pecado, ¿sí? El hombre es creado de tal manera que un bebé pues no hace maldad, no tiene maldad. Es alguien que está limpio, ¿verdad? No se ha contaminado, faltando o inclinándose a la maldad. Igual un niño, ¿sí? Aunque un niño puede llegar a utilizar una pistola y dispararle a una persona adulta, no lo hace con maldad, no lo hace por matar. Por eso, y el mismo hombre se da cuenta de esto, por eso los niños, cuando llega a ocurrir esto, se toma como un accidente,
y el niño no se le enjuicia, no se le hace cargo de la muerte de alguien, porque no lo hace con maldad, no hubo una intención. En cambio, ya un jovencito que toma una arma y mata a alguien, pues entonces sí se le hace responsable de su acto. Esto en las leyes humanas se han dado cuenta, pero eso ya estaba escrito en la ley, aquí en la Biblia, que el hombre cuando es joven, su corazón, su conciencia, ya tiene conciencia de algunas cosas y se inclina al mal. Y entonces ya se le toman en cuenta delante de Dios estas faltas. Y dice, de los pecados de mi mocedad no te acuerdes. Ahora bien, estas faltas que el hombre tiene en el libro de Salmos, capítulo 38, dice el versículo 4, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se ha grabado sobre mí. Cuando el hombre empieza a faltar, empieza a cometer pecados, pues son como una carga que el hombre lleva. Es algo que el hombre lleva en sí. Y hay veces que esa carga, dice aquí, el versículo 4, como carga pesada se ha grabado, y el versículo al principio dice, han pasado mi cabeza. O sea, es una carga tan grande que ya es más grande que el propio cargador. Entonces, estas cargas, o sea, las faltas, todos los hombres, cuando llegan a cierta edad y empiezan a faltar delante de Dios, pues todos faltan, hermanos, todos. No hay un hombre que pueda decir, yo me he mantenido en rectitud, nunca falto, guardo todo. No es así. La misma Biblia nos dice que no es así. Y siendo las faltas una carga, ahora sí entendemos por qué Cristo Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 11, dice así en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ahora entendemos. Cristo Jesús nos está invitando a que hay algo que nos puede quitar esos pecados. Bueno, ya estamos viendo qué es. Estamos viendo que tiene relación con el concepto que el día de hoy estamos estudiando. ¿Y qué tiene que ver con Cristo Jesús? El concepto que estamos estudiando, que es el bautismo. Dice en el libro de Primera de Juan, acuérdense que dijimos que el bautismo es para limpiar pecados, es para quitar faltas, para el perdón de las faltas. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ya sabemos que el sacrificio de Cristo Jesús, lo hemos visto en otras sesiones, es un medio por el cual se da cumplimiento a la ley, ya que la ley dice que la paga del pecado pues tiene también una consecuencia de una muerte. Entonces, para que alguien pueda tener vida, pues es necesario que alguien más pague por esa falta. Y es lo que hace Cristo Jesús. Entonces, dice el versículo 8, si dijéremos que no tenemos pecado, si hay alguien que dijera, yo no tengo pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Yo sé que alguien aquí podrá decir, yo no he hecho algo malo, yo no tengo faltas, pero pues aunque no conocemos los detalles de la vida de cada persona, el que sí los conoce es Dios. Y Dios dice en la Biblia que no hay un hombre que no haya faltado. No hay. ¿Sí? El hombre falta. Y esta carne que tenemos tiene una inclinación al mal.
y cuando no se domina, pues se traspasa la ley de Dios. Acuérdense que el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Esa es la definición de pecado que está en la Biblia. Pero decíamos, si todos estamos en pecado, ahora sí entendemos para qué es el bautismo. Todos necesitamos del bautismo. Todos necesitamos ser bautizados. ¿Para qué? Para que esas faltas se nos perdonen, para que seamos limpiados. Y para esto es necesario hacer un acto de conciencia. La palabra arrepentirse viene del griego metanoia, que quiere decir cambiar de dirección, cambiar el pensamiento. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo faltas, que tengo pecados, y hago un acto de conciencia y digo, eso no está bien, lo tengo que dejar, entonces doy vuelta a mi forma de ser, doy vuelta a mi forma de pensar y digo, si esto lo hacía, ahora ya no lo voy a hacer. Ese acto se llama arrepentimiento, y cuando una persona está arrepentida, lo que quiere es dejar esa carga. Y dice el libro de Juan, capítulo 3, que es necesaria, pues, llevar una nueva vida. Si ya te arrepentiste, debe de haber, Dios te ofrece un medio para que dejes esa carga que traías, esos pecados, te limpies de ellos y tengas una nueva vida, una forma nueva de actuar. En el libro de Juan, capítulo 3, dice el versículo 5. Perdón, voy a leer desde su versículo 3. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Entonces, si alguien quiere participar del reino de Dios, ya lo vuelvo a repetir, ya hemos visto que es el reino de Dios me parece que 2 o 3 temas atrás, ya vimos que es el reino de Dios. Y dice aquí que alguien que quiere ver el reino de Dios, que quiere participar, dice Cristo Jesús, tienes que nacer otra vez. Versículo 4. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Cualquiera diría que para iniciar una nueva vida, pues este es un nacimiento. Dice Nicodemo, me tengo que hacer chiquito y otra vez tengo que entrar en el vientre de mi madre. En el versículo 5 lo aclara Cristo Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el nacimiento, el nuevo nacimiento al que se refiere Cristo Jesús, tiene que ver con nacer del agua. Este nacimiento del agua, que es el bautismo, es la oportunidad para el hombre para tener una nueva vida. Así lo dice en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6 dice el versículo 3. Y aquí es donde vamos a ver la relación entre el bautismo, el perdón de los pecados y la muerte de Cristo. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Es decir, el bautismo tiene que ver con la muerte de Cristo Jesús. Y dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces en el bautismo se experimenta una muerte y también después del bautismo se va a tener una oportunidad de una nueva vida. ¿Muerte a qué? Dice en el libro, en este mismo, pero en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado. Entonces en el bautismo hay una muerte al pecado, es decir, ya no más pecado, ya no voy a llevar mi vida como la llevaba. El bautismo, por lo tanto, es un
es un punto de inflexión en nuestra vida, es un punto de cambio de dirección, en donde si alguien dice, bueno, ya sé que estoy mal, llevo mi vida incorrectamente, quiero cambiar, bueno, pues Dios te da la oportunidad de que en el bautismo hagas uso de la muerte de Cristo Jesús y seas sumergido. Cuando una persona es sumergida, queda en posición horizontal, ¿sí? De hecho, de esa manera se lleva a cabo un bautizo. La persona estando parada es sumergida, es inclinada, es acostada para que esa agua la cubra, se sumerge y entonces está representando una muerte, queda en posición de un muerto y después dice se levanta para una novedad de vida. Y fíjense estos simbolismos que hay en el bautismo. Dice el versículo, vamos al versículo 7, porque el que es muerto, o sea, el que es muerto al pecado, justificado es del pecado. Entonces en el bautismo el hombre alcanza la justificación por medio de la muerte de Cristo. El bautismo es un acto de misericordia en el que Dios está perdonando tus faltas por medio del sacrificio de Cristo Jesús, y entonces tú te estás comprometiendo con Dios. Estás diciéndole, ya estoy consciente de que he faltado, lávame, límpiame. ¿Pero con qué te limpia? La sangre de Cristo. Y dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Y ahora viene lo que sigue a un bautizado. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también nosotros, así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Es decir, aquel que se bautiza ya llevó un acto en el cual fue limpiado, fue acostado como un muerto, haciendo una figura de su muerte al pecado, y bueno, figura y realidad, porque ahí se está llevando a cabo, y se levanta y dice, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el versículo 18, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Entonces, sí se te perdona, ya hiciste un acto de conciencia, pero no, ese bautismo, esa limpieza no es para que otra vez te vayas a ensuciar. El bautismo es para limpiarte tus faltas que tenías, pero de ahí en adelante te debes de conservar en limpieza, ¿sí? Dice, ya dejaste el pecado, ahora sirve a la justicia. Y este acto, el bautismo, requiere de estar consciente de lo que se va a hacer y de estar consciente de nuestra vida que llevamos. Dice Job capítulo 33, Job 33, versículo 22. Dice así, voy a leer desde su versículo 23. Si tuviere el hombre cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga, versículo 24, que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, enterneráse su carne más que de niño. Fíjense que cuando se hace este acto del bautismo, pues es como regresar el tiempo. Decíamos que cuando alguien es pequeño, pues no tiene faltas, no tiene maldad en él. Cuando alguien se bautiza, pues queda como un niño, en la condición de un niño. No que se hiciera chiquito, sino que ya es borrada sus faltas, su maldad que había hecho, y queda nuevo, ¿verdad? Su alma está limpia. El sacrificio de Cristo Jesús quitó todas las faltas, ya sea que tu falta hubiera sido muy grave
hubieras sido un asesino, un adúltero, hubieras hecho mucho mal en tu vida, hubieras sido violador, cualquier falta que hubieras tenido, Dios te la borra en el bautismo. Por eso es un acto único, es importante. En la Biblia dice que solamente hay una oportunidad de ser limpiados por Dios, un bautismo. El bautismo no es un juego, es un compromiso. Tú estás consciente de lo que estás haciendo. Y dice aquí, se enternerá su carne más que de un niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo y él restituirá al hombre su justicia. Versículo 27. Él mira sobre los hombres y el que dijere, pequé y pervertí lo recto. Entonces se ve que el bautismo es para alguien que es consciente de lo que ha hecho. ¿Sí? Y esto ya nos está hablando de las características de a quienes se puede bautizar. Alguien que está consciente, que muestra arrepentimiento y que dice, no me ha aprovechado. Aquí dice el versículo. Cuando eso pasa, Dios redimirá su alma que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Entonces, vamos a decirlo de otra manera, cuando alguien llega al bautismo, llega en un estado de muerte. Pero en el bautismo, en un estado de muerte causado por el pecado. Pero en el bautismo se le limpian esos pecados. Y ahora lo que sale después del bautismo es un vivo delante de Dios. Estabas muertos en delitos y pecados, pero ahora eres limpiado, ahora estás en vida. ¿Pero qué acto tuviste que hacer? Pues un acto en que te arrepintieras, un acto en que tú dijeras, sí estoy haciendo lo incorrecto. Reconozco que Dios es un ser que me puede ayudar en esta condición y me sana. Ahora bien, el bautismo, cuando alguien lo realiza, dice el libro de Colosenses, es como una señal en él. Está como ya señalado de alguna manera por lo que encontramos aquí. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. Ya saben que en el bautismo se quitan las faltas. Por eso no es un juego, porque tú te presentas delante de Dios y le estás pidiendo perdón. Imagínense que tú vas a pedirle perdón a Dios y te estás burlando a la hora que le pides perdón. O simplemente dices, pues yo de qué tengo que arrepentirme, de qué tengo que ser perdonado. Hay muchos que dicen, yo no tengo de qué ser perdonado. Yo no hago nada malo, yo voy a mi trabajo, yo atiendo a mi familia, yo no necesito el bautismo. Y no se dan cuenta de que no están reconociendo su vida. En su vida el hombre falta. Y dice Colosenses 2:11, en el cual, en Cristo Jesús, también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Antiguamente el pueblo de Israel, para formar parte del pueblo, a los varones se les circuncidaba, se les quitaba el prepucio de su miembro sexual y de esa manera se representaba que era del pueblo, con la circuncisión material. Dice aquí, ahora hay una circuncisión que te quita el pecado. Entonces ahora las personas que se bautizan están circuncidadas, pero en su corazón. Es una señal. El bautizarse es, así como en aquel tiempo la circuncisión era para señalar que formabas parte de algo, pues ahora el bautismo también te señala como parte de un pueblo. El bautismo, esta circuncisión. Y dice Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en Génesis, cuando el hombre faltó, dice que se veía, pues, que se mostraban sus vergüenzas. Y ahora él ya estaba consciente de esas vergüenzas. Y entonces Dios lo cubre con una túnica.
una túnica de piel, es decir, una piel que lo cubrió hasta los pies, esa es una túnica. Y sabemos, el apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas que aquel sacrificio tenía que ver con el sacrificio de Cristo, era una figura de Cristo, de que tenía que morir un animalito para que ellos fueran cubiertos de pieles. Adán y Eva, para que fueran cubiertos de pieles, tuvo que haber un sacrificio para quitarle la piel al animalito y cubrirlos a ellos. Ahora bien, dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, de Cristo estáis vestidos. Entonces, ahora el bautizado, sus faltas fueron cubiertas con el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Qué bonita figura y qué bonita enseñanza. De tal manera que ir al bautismo es salir vestido, salir justificado los pecados, vestido de Cristo. Y por último vamos a citar el libro de Pedro para alguien que no vea el bautismo como algo que le ayuda a ser salvo. El bautismo es un acto de fe. Tú confías en que Dios te va a quitar tus faltas y Dios te las quita. Y confías en que la sangre de Cristo te ayuda a limpiar tus faltas y que ya esa carga ya la dejas y llevas ahora una novedad de vida. Eso es parte de tu salvación. De tal manera que el bautizo es parte de la salvación del hombre. Es un acto que es una representación de un cambio de vida, de tu vida. Y dice Primera de Pedro 3:21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Hay que aclarar algo respecto al bautismo. El bautismo quita faltas, quita manchas de la conciencia. El bautismo no va a quitar una enfermedad de la carne, no. Si alguien, por ejemplo, tiene alguna enfermedad grave y cree que el bautismo le va a quitar esa enfermedad grave en la carne, no es así. El bautismo quita enfermedades, pero de tu corazón, de tu alma, tus faltas, ¿sí? De tal manera que al no entender a algunos el bautizo, llegan y dicen, bueno, es que yo tengo una enfermedad terminal y pues me voy a bautizar para que se me quite. No es de esa manera. El bautismo no fue hecho para quitar enfermedades terminales. En la carne dice el bautismo, leímos uno de los primeros pasajes que leímos en Hechos, que dice que se le dice a Pablo, levántate y bautízate para perdón de los pecados. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues con esto estaríamos llegando, ya quitamos los textos, llegaríamos al final de este tema. Espero que los pasajes que vimos les ayuden a todos los que escuchen este tema a darle la importancia al bautismo, y a aquellos que ya se bautizaron, pues recuerden algunas cosas, conceptos, y a los que no se han bautizado, pues les sirva para tomar alguna decisión. Con esto pues nos despedimos, que pasen todos una bonita semana, que Dios los bendiga.